Doucha benvida a 33 edición do concurso escolar da 11 e a súa fundación. Preocúpache como comenzar a falar do acoso cos teus alumnos? Non tes moi claro como comenzar a traballar a unidade didáctica da web? Non te preocupes. Neste videotutorial, a nosa asesora pedagóxica vaiche ensinar como comenzar a traballar o tema deste ano nunha clase de bacharelato ou formación profesional. Estás preparado? Pois comenzamos. Antes de seguir co tutorial, recomendamos ver os materiais que se van utilizar. A actividade 4, chamada A túa axuda ante o acoso, que encontrarás na segunda sesión de traballo da unidade didáctica e que se pode descargar na web do concurso. Un vídeo con escenas do film Disconnect, ao que podes acceder mediante a ligazón que aparece en pantalla. Con todo, podes elixir outro vídeo da nosa canle de YouTube ou calquera outro que coñezas para falar do acoso. Xa o tes? Pois imos comenzar a sesión na aula. Para iso, propómosche realizar unha dinámica que toque de preto aos alumnos a través de algo fundamental nas súas vidas e que cada vez ten máis relevancia nos casos de acoso, as redes sociais e os seus teléfonos móviles. ¿Cuánto tiempo pasáis delante del ordenador o chateando luego cuando salís del cole? El móvil. Pues depende también. ¿El móvil ahora mismo lo tenéis con vosotros o está en la mochila? Aquí lo tengo aquí. ¿Tienes el móvil en casa? Sí. Pues debe ser de los poquitos que se separa de su móvil cuando viene a clase. ¿Cuántos no tenéis el móvil aquí en el cole? Poneros de pie. A continuación pasamos ao visionado cos alumnos do vídeo que mencionei antes. De todos os xeitos, lembra que podes empregar calquera outro vídeo que consideres adecuado para comenzar a falar do acoso cos teus alumnos. Dentro o vídeo. Mira, esto es lo que he escrito. Hola, gracias por escuchar mi canción. No sabía si publicarla. Lo sé, soy raro. Vale, pon... Jason. ¿Qué pasa, Billy? Pon... lo raro me parece sexy. Sí, eso es bueno. Perfecto. Vale. ¿Lo ha recibido? Lo tiene. Lo tiene. Está sonriendo. Mamá, hoy me ha pasado algo la hostia de gracioso. Abigail, ¿puedes parar, por favor? ¿Qué? Con los tacos, deja los tacos. Perdón, ¿recuerdas a esa chica, Melinda Goodman? No. Bueno, se sometió a un tratamiento de esos de láser, una depilación. Ya, bueno, pues a veces puede haber efectos secundarios en los que te crece más pelo. Lo sé, os lo juro, la tía tiene una puta barba. Oye. Perdón. Vale, ya basta. Oye, Ben, ¿podrías no hacer eso en la mesa, por favor? Él lo hace. Tengo un cliente molesto, por eso lo hago. Estoy trabajando. ¿Qué es tu novia? ¿Su qué? ¿Novia? Ben. Solo es una amiga. Escribes mucho. ¿Es una amiga del instituto? Es de Richwood. Una friki. Chicos, vamos. Nos estáis aburriendo. Da igual, yo me largo. ¿Qué? Sí. Yo también. Vamos. Muy bien, podéis iros, los dos. Vaya, Ben ya ha llegado ahí, ¿eh? ¿A dónde? A esa edad en la que tienes que sacarles las palabras con sacacorchos. Tiene 15 años. Debo responder. Yo tenía 17 cuando empecé a hablar. Hola. Tío. Ahí está. Tío, envíale un mensaje. Vale. ¿Qué? Mamá me dijo que hoy me llevarías a casa. No, hoy me trajo Tracy. Coge el autobús. Tengo mi guitarra. Eso no se subirá en mi coche. Siento. Es un idiota, tío. Le dije que la madre de Jessica murió. Creo que ahora mismo siente lástima por ella.
¿Le dijiste que tu madre murió? No, la madre de Jessica. ¿Estás de coña? Tío, hay que crear empatía. Montar una historia. Es raro, tío. Tu madre murió, ¿es? Da igual, estoy creando una historia. Vale, listo, le he escrito. ¿Qué haces? Y él pone, comiendo con unos amigos. ¿Será mentiroso? Tío, déjame ver. Esto es la puta leche. Muy bien. Oye, ¿estás cachondo? Siempre me pongo cachonda en el comedor. Tengo ganas de enviarte una foto. ¿Una foto? Una foto. Ya confía en nosotros, podemos arriesgar un Vale, poco. vale, es verdad. Vale, ¿qué tía podría ser Jessica? Oh, Dios mío. Esta. ¿Esta? ¿Esta? Allá va. Sí. Enviar. ¿Lo has enviado? La he enviado. A ver. Tío, se acaba de mear en los pantalones, tío. ¿Qué tal si me envías tú una a mí? ¡Oh! ¡1-0! ¡Que te jodan! Mierda. Cambiamos de equipos. Vale, otra vez. Tranquilo, te volveré a ganar. Tío, ¿Qué? la hostia. ¿Es? ¡Oh, Dios Lo ha mío! enviado. Jamás pensé que ¡Lo lo haría. ha hecho! ¡Está en pelotas! Dios ¡Joder! mío. ¡Qué tío ¿Qué la ha cojones? enviado! Ha escrito esclavo del amor en su pierna Con con lápiz de labios. Oh, Dios. ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, es asqueroso! ¡Es la leche! El rabo parece una salchicha rosa. Esto es... ¿Qué? ¿Ahora te da pena o qué? ¿Estás enamorado de él? No, Fry. ¿Estás enamorado de él? Tío, ¿Estás para. enamorado del pequeño Ben Boyd? ¡Ah, ¡qué asco, tío! ¿Ben? Hola. Has llegado pronto. ¿Va todo bien? Sí, ¿No ensayas?
Se ha cancelado. ¿Qué haces? Los deberes. ¿Estás bien, cielo? Sí, es que tengo muchas cosas que hacer. De acuerdo. Vale. Es horrible. No está tan mal. Mi pelo es horrible. ¿Y qué? Vale, bien. La sonrisa es falsa. Vale, pues esta. No publiques esa foto. Claro que la voy a publicar. Te juro que como... ¿Puedes bajar eso? A continuación, propomos che recoller os comentarios e impresións dos alumnos acerca do que viron no vídeo. ¿Ahora me daríais vuestros móviles? No, ¿por qué? Fíxate en como a nosa asesora lles fai reflexionar sobre o seu uso dos móviles e das redes sociais. Podes facer como ela e anotar no encerado os conceptos principais do que vayan comentando. No te conocemos ni nada, entonces pues no... Porque no me conocer de nada, ¿vale? ¿Qué más? Espera. Si no te veo en persona, no confío en ti, no te puedo tampoco. Propiedad privada. Imaginaros el alcance que puede tener lo que supuestamente parece una travesura o una broma de muy mal gusto en lo que se puede convertir. Y todos, no solo los dos chicos que suplantan la identidad de esa falsa amiga para poderle sonsacar información al chaval, sino todo el resto, es decir, que la remandan, que la retuitean, que otras noticias os llegan cuando encendéis la televisión o cuando leéis en internet. Los niños que se han suicidado por el acoso. Agora podes convidar aos alumnos a facer algo que lles apaixona, navegar pola rede. Os voy a poner unas palabras clave. La idea es que lo busquéis entre 3, 4. Ben na aula informática do centro ou nas súas propias casas, podes propoñerlles que busquen noticias relacionadas co acoso que lles axuden a comprender as consecuencias deste problema. Hemos puesto palabra clave Joaquín y la primera entrada que nos ha llegado es muerte de un adolescente. Este fue el primer caso que en España alcanzó la suficiente notoriedad como para que se hablara. Es decir, traspasamos la frontera de la chiquillada, traspasamos la frontera de la novatada, de la broma de mal gusto y ya nos convertimos en asesinos virtuales. Y los que no hacen nada se convierten en cómplices. Os digo esto porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Os pido que no separéis, papá y mamá. Solo viviendo juntos y felices, yo seré feliz. Os echaré de menos, espero que un día podamos volvernos a ver en el cielo. Bueno, me despido para siempre, firmado Diego. Una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto. Tata. Diego González. Observa como reaccionan ante información descuberta sobre 3 casos reais e escenificando con eles algúns datos estatísticos sobre o acoso. Vale, Fundación ANAR. Nos metemos en Fundación ANAR y vamos a documentación, me parece. Informe anual sobre acoso escolar. ¿Cuántos sois en clase? 27. Voy a pedir que os levantéis 1 de cada 4. Ese 1 de cada 4 es el que refiere al dato del adolescente que sufre. Siéntate tú, porque el 75% de los casos son de chicas. Sentaros 2. Sufrís el acoso desde hace más de 1 año. Y otra vez vosotras 2 sufrís el acoso a diario. Vosotros perteneceríais al porcentaje de los que sufren ciberbullying. Chegamos ao último punto da sesión. Nel falaremos cos alumnos sobre que é un protocolo de actuación e convidaráselles a activarse contra o acoso e crear o seu propio protocolo para a aula. Escribirme en la parte de atrás del folio, en letras grandes, no estamos indiferentes ante el acoso. ¿Qué habría que hacer? Una frase, una palabra.
y empezamos la siguiente tarea, que es hacer un protocolo de actuación. Para iso, a nosa asesora vai convidarlles a escribir e poñer en común que creen que é fundamental para acabar co acoso. Coas ideas común máis relevantes, irase creando a listaxe definitiva do seu plan, que animaremos a pasar a limpo para telo sempre nun lugar visible da aula. El grupo tiene un poder muy grande, y es que frente al grupo el individuo no puede, porque somos un equipo. Entonces, todo esto que me decís aquí lo vamos a poner en común, que 5 cosas tenemos que hacer para atajar el problema de raíz. Para ayudar hay que saber y para saber hay que escuchar. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Resolvería el caso pidiendo ayuda, contactando con medios y ayudando a esa persona, haría lo posible para solucionar el problema. No estáis solos, ¿de acuerdo? Esto es lo bueno que tiene el cole, no estáis solos. Nadie es más que nadie. Todos somos importantes. ¿Qué frase se ha repetido a lo largo de todas las que me habéis escrito? No te calles. Vale. El siguiente paso sería ya... Confiar en uno. Vale, si yo confío en mí, no dejo que estas cosas me puedan afectar. No me callo y doy aviso. ¿Os parece que esto sea el primer paso? Soy consciente, coherente y consecuente con mi uso de la red. Luego, llegado a ese punto, pasaríamos aquí a este tercero, ¿no? Si llega el caso de que a mí me llegan cosas, no me callo y lo digo. Y nos quedaría el final, el quinto paso, que sería ya actuar, ¿no? Ben, pois aquí acaba este tutorial, no que vimos unha proposta de como introducir o tema do acoso escolar na aula. Os alumnos investigaron, reflexionaron e crearon despois o seu propio protocolo de actuación na aula. Oye, profe, ¿por qué recurren a matarse en vez de arreglarlo? Porque no Porque no ven otra salida. Que puede... Mucha gente no puede arreglarlo y la única solución que es matarse. Esperamos que fora de utilidade e que te axude a converter aos teus alumnos en auténticos activistas contra o acoso, porque somos diferentes, non indiferentes.